Amadeus 91.1 Buenos Aires, Argentina. Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes. Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549 2944 28 39 17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to such beyond. Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarles y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición, a una nueva emisión de mi Argentina, Buenos Augurios, que se transmite, como ya dijo el locutor oficial de Radio Amadeus, todos los miércoles de 20 a 21 horas en esta espléndida, superlativa, sobresaliente, sublime señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Esta edición de mi programa o audición radial Argentina, Buenos Augurios, se corresponde con el día miércoles o con la noche del miércoles 29 de octubre de 2025. Una vez más, Radio Amadeus, 91.1 MHz, frecuencia modulada. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo como Radio Amadeus 91.1 en Instagram y Facebook. Mientras que las líneas directas telefónicas son a saber el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, las líneas directas telefónicas
son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Mientras que mi número de celular que brindo al aire a toda nuestra distinguida audiencia, a todo nuestro distinguido auditorio, es el 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. Yo brindo mi número de celular al aire sin ninguna clase de tapujos, reservas, pruritos o ambajes, y esto me ha permitido obtener vuestra graciosa, en términos de si estuviéramos en una corte, ¿sí?, vuestra muy generosa, amable, deferente actitud de convertirse en críticos, ¿sí?, constructivos de mis audiciones de radio, tanto de Economía y Cultura, que se transmite todos los lunes de 20 a 22 horas, como de mi Argentina Buenos Augurios, que se transmite todos los miércoles de 20 a 21 horas. Me han hecho llegar sus críticas constructivas, sus comentarios, sus felicitaciones, sus aportes intelectuales, los aportes de distintos países, qué está sucediendo en los otros países, de tal suerte que yo pueda nutrir a mis audiciones de una dimensión internacional más significativa, más allá de las cuestiones económico-financieras que yo manejo, ¿sí?, en términos de la circunstancia local, la coyuntura local y la coyuntura internacional. Muy bien, en este sentido, como ejemplos, ¿sí?, muy sencillo, ¿sí?, como muestra vale un botón. En el caso de Brasil, mi muy querida tía Helenice Verdum Gimoes, que me ha informado incluso de la situación tan dramática que se vive en Río de Janeiro, cientos de muertos, ¿no es así?, muchísimos heridos. Bien, y en este sentido también información económica. En su momento me suministró muchos análisis, ¿sí?, papers escritos, artículos, ¿sí?, sobre la competencia entre Lula y su contendiente, ¿no es así? Bien, entonces esto me sirvió a mí para armar programas de radio e incluso con cierta sorna, ironía, sarcasmo, me lo planteó así. Y de esa forma lo compartí con milongueras de Brasil bailando el tango. La elección se supeditaba, ¿sí?, a una cuestión maniquea, ¿sí?, o el ladrón o el loco, ¿sí?, parecía una cuestión muy fuerte. Y en este sentido, el licenciado Alfredo Oscar Urenda me brinda desde Santa Cruz de la Sierra información sobre Bolivia. Mi compañero de estudios, el capitán de navío retirado, ¿sí?, Reina, me brinda información sobre lo que sucede en el Perú, ¿no es así? También un viejo compañero del doctorado, un destacado ingeniero y empresario, me brinda información sobre lo que sucede en Ecuador. El doctor Maximiliano Póstigo, ex alumno mío, que me descubrió en una convención anual en la Sociedad Rural Argentina, ¿sí?, me suministra información de China. Las milongueras que yo he conocido, las bailarinas de tango, para traducirlo al lenguaje más usual, más típico, ya sea las japonesas, las taiwanesas, las francesas, las alemanas, ¿no es así?, las inglesas o británicas y por supuesto norteamericanas, canadienses, mexicanas, me brindan información de lo que sucede
en aquellos países. Operan en la práctica cual corresponsales, ¿no es así? Bien, dicho esto, voy a decir lo siguiente. Yo le agradezco al locutor oficial de Radio Amadeus, a partir de un libreto que yo le di al señor coordinador de la radio, el señor Claudio Lecam, y dicho libreto, ¿sí?, al ser presentado de manera recurrente, ostensible, consuetudinaria, me distingue, me honra, me deferencia. ¿Sí? La presentación, sí, tiene mucho de pomposo y circunstancial, y la majestuosidad británica, sí, cuando hablo de pompa y circunstancia lo recuerdo a Elgar, y que es una música alternativa para las fiestas de casamiento, ¿no es así? Las ceremonias religiosas, ¿no es así? Más allá de Mendelssohn Bartholdy o el Ave María de Gounod, ¿correcto? Bien, estas cuestiones son interesantes, ya vamos introduciendo tratamientos de cultura. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Nuestro operador y musicalizador. Bien, y un abrazo muy fuerte al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito, y un beso enorme a sus 3 adorables hijas. Voy completando, ¿no es así?, la presentación. Dejaré ciertos saludos para más tarde. Hoy hay muchas finanzas, hay música, hay filosofía, hay literatura, hay evaluación de proyectos de inversión. Tendré que ser especialmente muy eficaz y muy eficiente en la administración del tiempo para cubrir, ¿correcto?, para lograr todos los objetivos y cometidos que tengo para esta noche. Solamente dispongo de 1 hora. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a proceder con el primer interregno, interludio, intermezzo, entreacto musical.
un par de notas de color antes de ir a Simone de Beauvoir, donde incluso vamos a incursionar en Hegel, ¿sí? Vamos a incursionar en Sartre y otros pensadores, Kant, ¿de acuerdo? Esto para incluso cumplir con mis objetivos en términos de cubrir todos los frentes que ambiciono cubrir con solvencia y profundidad. Entonces, cuando hablé del contendiente de Lula, ¿quién fue? Jair Bolsonaro. Entonces, después cabe el análisis de en qual governo o Brasil teve a melhor economia, o que Bolsonaro fez de bom para o Brasil en seu governo, o que Lula está fazendo de bom para o Brasil. Bien, o grito do Ipiranga as margens plácidas de um povo heroico, bravo, retumbante, o sol da liberdade e os braços fúlgidos, temseu de nossa pátria nesse instante, em teu seio das igualdade que supimos conquistar con brazo forte. ¿Sí? Salve, salve, patria amada Brasil. Entonces, y esto es un homenaje a vos, querida tía Helenice, luego saludaré a Pablo Eduardo Cerveto, a Enrique El Chaque Azuaga, a José Lavalle y al presidente de la fundación, de la cual yo soy su economista jefe honorario, el doctor Alejandro González Escudero. Presentado más formalmente, más protocolarmente, el profesor doctor Alejandro González Escudero, en donde se conjugan el teórico, el hombre práctico, incluso cuando da cátedra, y el gran inversor, ¿sí? Bien, entonces conjuga, ¿correcto? Cuando hacemos planillas Excel evaluando proyectos de inversión, hace poco jugábamos, él aprendió ajuste por inflación, nada más ni nada menos que con el doctor, ¿sí? López Santillo. Esos señorones que daban clases, ¿correcto? Como el profesor doctor Eduardo Escarano, que aún continúa, el doctor William Leslie Chapman, que, bueno, que Dios lo tenga en su gloria. Esos señorones, como cuando aquí entrevisté al exministro de Economía, el doctor y múltiples posgrados y postdoctorados, José María Dañino Pastore, los señorazos que solían ser mis profesores, o la licenciada Susana Chiapiro, ¿correcto?, que es la economista jefe de la corporación Techint, o uno de mis últimos jefes en esa clase de trabajos profesionales de 9 horas por día, el doctor Mario Marzana, con todos los títulos de económicas, ¿correcto?, casado con la hermana del doctor Julio Guillermo Hipólito Olivera, si es que lo dije bien, ¿sí? Esa mujer era especialista en matemática para economistas, estadística, ¿correcto?, a la par de María Teresa Casparri. Muy bien, historias, ¿sí? Y María Teresa Casparri también fue muy delicada conmigo. Entonces, dicho lo que dije, simplemente antes de ir a Simone de Beauvoir, temas del día, del 29 de octubre del 25. Así voy cumpliendo mis objetivos. Impacto de la boleta única de papel. Hubo pocos votos en blanco, pero más nulos. La implementación de la boleta única hizo que aumentara el voto nulo por electores que marcaron más de una cruz en la misma categoría. Y hubo un enorme porcentaje de ausentismo. Estamos absolutamente decepcionados, desilusionados de la política, ¿correcto? Las castas de las cuales hablaba Javier en campaña electoral. Ara San Juan, la Corte cerró la causa contra Macri, Arribas y Magdanali por espionaje ilegal. El expresidente había sido denunciado por familiares de las víctimas. Con esta decisión, la causa llega a juicio sin responsables políticos, por una tragedia que dejó como saldo 44 muertos. Comisión Pesos Libra acusaron a Novelli y
Godoy de presunta asociación ilícita. A pocos días de la presentación del informe final, la comisión investigadora sobre la criptomoneda se reunió este martes para solicitar avalar nuevas medidas de pruebas. Del mismo modo, fueron recibidos los oficios de las billeteras virtuales Binance y Gate. ¿Correcto? Bien, sí, en las que corroboraron que Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli realizaron transferencias desde cuentas que operaron por más de $120.000 un día después de la difusión del token pesos libra. Situación crítica. La Academia Nacional de Medicina denunció un recorte de fondos y el gobierno afirmó que dejará de subsidiarla. A partir de 2026, el Ministerio de Salud de la Nación no destinará partidas a esta institución histórica. Sin embargo, en lo que va del año, ya redujo el presupuesto al 50%. La Corte Suprema avaló el juicio por la causa Cuadernos y revocó el sobreseimiento de Carolina Pocchetti. La decisión del máximo tribunal habilita el avance del juicio oral que comenzará el 6 de noviembre ante el Tribunal Oral Federal 7. El juicio por YPF tiene una audiencia clave en la Cámara de Apelaciones de New York. La petrolera nacional se presenta este miércoles en una instancia en la que la Argentina busca revertir el fallo condenatorio que emitió la jueza Loretta Preska, que obliga al pago de $16.000 millones a modo de resarcimiento por la forma en que el Estado estatizó la compañía. Por su parte, el fondo Burford procurará que se mantenga la sentencia. Mariano Cunio Libarona se queda en el gabinete al menos hasta febrero por un pedido de Milei. Mariano Cunio Libarona. ¿Se acuerdan del caso Samantha Farhat, Julieta Lavalle, etcétera? Sí, Guillote, correcto. Muy bien. Guillermo Coppola, ¿no es así? Una serie de cuestiones, ¿no? El jarrón, ¿sí? La Libertad Avanza busca postergar el debate del presupuesto 2026 y tratarlo en sesiones extraordinarias. El bloque de la Libertad Avanza, de diputados, buscará acuerdos con los bloques dialoguistas para postergar el debate del proyecto del presupuesto 2026 a fin de tratar esa iniciativa en sesiones extraordinarias y luego de que asuman los diputados electos. El domingo último, ¿no? Y ahora cuestiones de economía y finanzas. El gobierno busca renovar una deuda de 12 billones de pesos y reordenar el mercado de pesos. El gobierno ofrecerá al mercado esta semana 7 papeles de deuda en pesos para tratar de refinanciar un vencimiento que ronda los 12 billones de pesos. La licitación llega en un momento en que el mercado de tasas más volátiles sigue tensionando, como mostró hoy en medio del festival que vivió el mercado. La caución a un día que operó buena parte de la rueda en un 70% nominal anual. Estoy contento ahora. Bien, y aquí voy a dejar, antes de pasar a Beauvoir. El INDEC informó que los salarios crecieron 3,2% en agosto y se ubicaron por encima de la tasa de inflación. El organismo estadístico publicó los datos sobre las remuneraciones promedio en el octavo mes del 2025. Luego analizaré qué pasó en cada uno de los sectores. Por favor, Ricardo. Ética de la ambigüedad. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, una de las figuras más influyentes del existencialismo del siglo XX, desarrolla en La ética de la ambigüedad, 1947, una de las reflexiones más completas sobre la libertad, la responsabilidad y la condición humana. Su propuesta parte de un punto central. La vida humana es ambigua por naturaleza. Somos al mismo tiempo seres libres y condicionados, sujetos y objetos, individuos que pueden decidir, pero que también están inmersos en circunstancias que no controlan. Esta tensión, entre lo que somos y lo que podríamos ser, constituye el núcleo de su ética. La obra de Beauvoir surge dentro del existencialismo, corriente filosófica que busca comprender la existencia humana desde la libertad individual y la responsabilidad moral.
Jean-Paul Sartre había afirmado que la existencia precede a la esencia, es decir, que no nacemos con una naturaleza fija, sino que nos definimos por nuestros actos. Beauvoir retoma este principio, pero lo lleva al terreno ético. ¿Cómo vivir siendo libres en un mundo que impone límites, estructuras y poderes que intentan anular esa libertad? A diferencia de Sartre, Beauvoir no plantea una libertad absoluta e individualista, sino una libertad en relación con los otros. La ambigüedad de la existencia humana no se supera negándola, sino asumiéndola. No somos solo conciencia libre ni pura materia. Somos ambas cosas, y la ética consiste en aprender a vivir dentro de esa dualidad. Beauvoir inicia su análisis describiendo dos polos del ser humano. El para sí, la conciencia libre que puede proyectarse hacia el futuro, y el en sí, la realidad material, las circunstancias que lo limitan. La mayoría de los problemas éticos surgen del intento de negar uno de esos polos. Quien niega su libertad se convierte en un ser pasivo, dependiente de normas externas. Quien niega sus límites cae en la ilusión de la omnipotencia moral. Por ejemplo, el esclavo que obedece sin cuestionar renuncia a su capacidad de elegir. Pero el tirano que impone su voluntad sobre los demás también distorsiona la libertad al destruir la de los otros. En ambos casos se pierde la ambigüedad que define la existencia. Para Beauvoir, la madurez ética consiste en reconocer que somos libres dentro de un mundo que no controlamos completamente y que esa tensión es inevitable. La libertad, para Beauvoir, no es solo un derecho sino una tarea. No basta con ser libre, hay que asumir la libertad como responsabilidad frente a los demás. Cada decisión configura el sentido de nuestra vida y al mismo tiempo afecta la libertad de los otros. De ahí su idea de que la libertad es un valor relacional. No hay libertad verdadera mientras haya seres humanos oprimidos. Un ejemplo claro puede verse en la vida cotidiana. Una persona que busca su desarrollo personal sin considerar las condiciones sociales, por ejemplo, el trabajador explotado, la mujer marginada o el migrante sin derechos, está ignorando la interdependencia de las libertades humanas. La ética de Beauvoir exige un compromiso con la liberación colectiva. No se trata de salvarse uno mismo, sino de crear condiciones en las que todos puedan ejercer su libertad. Beauvoir identifica distintas formas en las que los seres humanos eluden su libertad. El niño que obedece sin comprender, representando la etapa de la conciencia no crítica. El hombre serio, que sustituye su libertad por valores absolutos, la patria, la religión, el dinero, y se somete a ellos sin reflexionar. El nihilista, que al descubrir que esos valores son arbitrarios, cae en la desesperación y niega todo sentido posible. El aventurero que actúa por puro placer de ejercer su libertad sin importar las consecuencias. El apasionado que entrega su libertad a un fin, como el amor o la justicia, sin cuestionar sus medios. El desafío ético consiste en superar estas actitudes parciales y alcanzar lo que Beauvoir llama la libertad auténtica. Bien, muchas gracias, Ricardo. Esto pertenece a las publicaciones que son periódicas de el espacio Don Filósofo. Al respecto, yo voy a decir una historia que ya conté en otras veces antes de ir a la música. En alguna oportunidad, yo experimentando lo que denominaba escepticismo sereno, le manifesté a mi padre, y mi padre, que era de un carácter muy explosivo y de un temperamento muy explosivo, muchas veces estudiamos juntos las materias del secundario, materias del colegio militar, la preparación en la Fundación Banco de Boston para lo que iba a ser mi ingreso o el examen de ingreso a la carrera de licenciatura en matemática aplicada en la Universidad de Buenos Aires, donde hicimos matemática, física y lógica. Lógica me ha encantado toda la vida y la sigo estudiando.
Bien, mi padre tenía la reacción tierna e inteligente en los momentos de alto voltaje. Entonces yo le dije, en ese instante de serenidad, mira, papá, hay momentos en los que después de que me ha interesado tanto de tantas cosas, hay momentos en que ya no me interesa nada de absolutamente nada. Entonces, la reacción de mi madre, que por supuesto era una mujer inteligente, culta, muy autodidacta, maestra de inglés, sí, bailarina de folclore, que escribió obras de teatro, era una mujer muy sensata y muy equilibrada. Seguramente que me dijo rayos y centellas y deja de pensar estupideces porque no quiero, digamos, aplicar otro término en términos de sacudirme, ¿no? Y mi padre, en cambio, dijo, cuidado, Germancito, que eso que acabas de decir es el núcleo del pensamiento abandónico. De allí al nihilismo más total y absoluto hay un solo paso. Y de allí al suicidio hay solamente otro paso más. Así que, por favor, cuídate de pensar así. Querido amigo, música, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Bien, entonces, si ustedes me permiten, quiero dar algunas cuestiones estrictamente de finanzas, ¿sí? La jornada financiera, tercer día en verde. El Standard & Poor's Merval, Argentina, creció 4,9%. Los ADRs, o sea, los American Depository Receipts, que son las manifestaciones de acciones argentinas que cotizan, ¿sí?, en Wall Street, más 13,7%. Bonos en dólares, más 1%. Riesgo país, 674 puntos. Caución a un día, 11%. Dólar mayorista, 1.436 pesos por unidad de
divisa extranjera, por unidad de divisa, es decir, por unidad de moneda extranjera. El oficial, 1.460, Banco Nación. El blue o marginal, 1.455. El dólar MEP, dólar bolsa, 1.475 pesos por unidad de moneda extranjera. Y el contado con liqui, 1.487 pesos. Bien, ahora estoy más contento, ¿correcto? Creo que ya hablé del juicio por YPF, pero por favor, incluyamos una cuestión, ¿sí? Una vez más, juicio por YPF. Argentina defendió su posición en Estados Unidos, denunció que la condena por 16.000 millones de dólares es arbitraria, viola el derecho argentino y beneficia a Burford, ¿sí? El fondo buitre, que busca un negocio de 18.000 millones de dólares tras pagar solo 15 millones de euros. También acusó a Cristina Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, lo que sea, o Cristina Fernández, como ustedes quieran, o la doctora Cristina Kirchner, de favorecer a grupos empresariales para enriquecerse, aludiendo a la expropiación de YPF. Las acciones de Burford Capital caían hasta 15% en la bolsa de Wall Street. Bien, también quería mencionar que ha habido una reducción de tasas en los Estados Unidos. La Federal Reserve Board, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, recortó las tasas de interés en 0,25 puntos porcentuales, ¿sí? 0,25, ¿sí? 25% de un punto, hasta un rango de entre el 3,7%, el 3,75% y el 4%, como se esperaba, ¿sí? Podemos calcular el diferencial en términos de la tasa más representativa argentina, ¿sí? Y la tasa más representativa, ¿sí? Que se determina en el Federal Open Market Committee. Es la tasa, ¿sí? Tasa de interés, ¿sí? Determinada por la Reserva Federal en el corto plazo. Bien, sigamos adelante, ahora estoy más contento. Evaluación de proyectos, ¿sí? De inversión. Traigo una vez más a Gabriel Vaca Urbina en las páginas 229 y tal vez llegue resumiendo a la página 231. Existen técnicas que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Repito, ustedes saben que la técnica del valor actual neto o el valor presente descontado o el valor presente neto es el que se utiliza para evaluar un bono, es decir, un título de deuda, o para evaluar una acción, y eso se denomina forward looking. Así se valora a una empresa. Calculo al presente, ¿no es así? El flujo, ¿sí? ¿No es así? La corriente de futuros flujos de caja o de efectivo nominales esperados y los traigo al presente descontados a una tasa de costo de capital, o puede ser la tasa de inflación, o puede ser una cierta tasa de inflación esperada más, digamos, un cierto porcentaje de rentabilidad. Digamos, si hablo de un 5%, 3% más 2%, lo que fuera. O un ejemplo sencillo, 20%, 10% más 10%. ¿Sí? Tasa de inflación esperada más tasa de rentabilidad exigida. Bien, entonces, la planeación financiera, ¿sí? Entonces, una vez más, existen técnicas que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Es decir, una cuestión es disponer hoy de $10.000 y otra cuestión es disponer de $10.000, ¿sí? En 3 años. Yo descuento por cierta tasa y eso va a dar menos que los $10.000 hoy. ¿De acuerdo? Incluso el juego que se hace en este sentido, cuando damos clases de esto, disculpen que me voy un poquito del libreto, es decir lo siguiente: de acuerdo a las edades de las personas que participan, alumnos, inversores o lo que fuera, uno puede decirle, ¿qué quiere usted? $100.000 en el presente o $1.000.000
¿sí?, dentro de 10 años. Y está claro que cuanto mayor uno se hace, privilegia la liquidez en el presente. ¿Estamos claros? Y de todas formas, ese $1.000.000 tengo que traerlo al presente, descontado a una cierta tasa de descuento relevante, para saber cuánto vale eso hoy. Bien, sigamos adelante. Y el valor del dinero a través del tiempo, que no se relacionan en forma tan directa con el análisis de la rentabilidad económica, sino con la evaluación financiera de la empresa. La planeación financiera es una de las claves para el éxito de una empresa, y un buen análisis financiero detecta la fuerza y los puntos débiles de un negocio. Es claro que hay que esforzarse por mantener los puntos fuertes y corregir los puntos débiles antes de que causen problemas, ¿sí? Tal vez yo, en mi inspiración o inventiva o talento o espontaneidad o lo que fuera, quiero repetir la primera oración, ¿sí?, porque por ahí pude haber inducido a confusión. Existen técnicas que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo y que no se relacionan en forma directa con el análisis de la rentabilidad económica, sino con la evaluación financiera de la empresa. Y vamos hacia eso. La planeación financiera o el planeamiento financiero es una de las claves para el éxito de una empresa, y un buen análisis financiero detecta las fortalezas y las debilidades de un emprendimiento. Es claro que hay que esforzarse por mantener o fortalecer los puntos fuertes o conservarlos, y corregir, ¿sí?, los puntos débiles, fortalecerlos, ¿sí?, o morigerarlos, los puntos débiles, antes de que causen problemas que nos conduzcan a alguna clase de quiebra técnica. La ineficiencia del negocio lleva a la quiebra. El análisis de las tasas o razones financieras es el método que no toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Esto es válido, ya que los datos que toma para su análisis provienen de la hoja de balance general y del estado de resultados, ¿sí? Los dos primeros estados contables financieros, cuando uno hace contabilidad y finanzas, las primeras lecciones, usted tiene el primer documento, es la hoja de balance, el balance, ¿no es así? Y luego el cuadro de resultados o estado de ingresos. El análisis de las tasas o razones financieras es el método que no toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Esto es válido, ya que los datos que toma para su análisis provienen de la hoja de balance general y del estado de resultados. Esta hoja contiene información de la empresa en un punto en el tiempo, usualmente el fin de año o fin de un periodo contable, pueden ser trimestres, semestres. A diferencia de los métodos de valor actual neto y tasa interna de rendimiento, cuyos datos base están tomados del estado de resultados proyectado, ¿sí?, o bien podríamos hablar de los estados financieros proyectados, a diferencia de los métodos, ¿sí? Es decir, los métodos que no toman en cuenta el valor de dinero a través del tiempo, la planeación financiera. En ese sentido, son métodos contables que consideran cifras que ya sucedieron en la empresa, en tanto que, una vez más, el valor presente neto, o valor actual neto, o valor presente descontado y la tasa interna de retorno son métodos que consideran cifras que se espera que sucedan en la empresa. Por eso se utilizan para evaluar proyectos. Bien, volvemos a la planeación financiera. En este sentido, obtenemos razones, coeficientes o ratios que surgen del balance y del estado de resultados, ¿sí? Brevemente, tenemos activo de corto, activo de largo, pasivo de corto, pasivo de largo. El resultado de, contabilizar todos los activos menos todos los pasivos es igual al patrimonio neto, ¿correcto? Que es igual a capital más reservas más utilidades. Bien, sigo adelante, disculpen esta cuestión. ¿Sí? Activos de corto se casan con pasivos de corto, deuda u obligaciones, o pasivos del corto, deudas. Y los activos del largo se casan con los pasivos del largo. ¿Qué quiere decir esto? Los pasivos del corto financian los activos del corto, corrientes, corto plazo. Y las deudas de largo, ¿correcto? Contratar un empréstito a 10 años financia la adquisición de maquinaria, tecnologías, ¿correcto? Los pasivos largos financian a los activos largos.
Existen 4 tipos básicos de razones financieras. La información que surja de estas puede ser de interés para personas o entidades externas o internas de la empresa. Los accionistas son internos. Las entidades externas son los bancos que nos prestan dinero, por ejemplo. O el gobierno. Por ejemplo, a la institución bancaria que prestará el dinero para el proyecto le interesará si en este existe suficiente liquidez, es decir, cash, contante y sonante, metálico, como para que su restitución monetaria no peligre, es decir, el reembolso. La empresa nota que una porción sustancial de sus ventas a crédito se otorga a clientes con baja capacidad de pago. Ejemplo, si la reserva para cuentas incobrables es mayor que el 5% de las cuentas por cobrar, si la depreciación acumulada del equipo representa una alta proporción del valor original, este es un signo de que la empresa está usando equipo obsoleto. ¿Nos distraemos con un poquito de música? Muchas gracias, Ricardo. ¿Serías tan amable de decirme cuánto tiempo más tengo? 3. Bien, me alcanza y me sobra. ¿Qué música escuchamos hoy? De Rick Wakeman, de su trabajo Sea Airs, de 1989, el número 10 de Sailor's Lament, y de Night Airs, escrito en 1990, número 1 de Sad Dream. Al piano, Rick Wakeman. Entonces voy a procurar aprovechar estos, ¿sí?, de sacarle el jugo a estos 3 minutos. ¿Cuáles son los 4 tipos básicos de razones, coeficientes y ratios? Las razones de liquidez, entre las cuales encontramos a la tasa circulante, que es activo circulante sobre pasivo circulante. La prueba del ácido, ¿sí? La prueba ácida es como una suerte de stress test, es poner a prueba más fuertemente la razón circulante. Y en este caso es que en el numerador incorporemos una resta, activo circulante menos inventario sobre pasivo circulante. Después, si ustedes me permiten, les cuento
algo práctico de lo que es la prueba del ácido. Por supuesto que cuando yo contaba esto, ¿cuál era la mecánica? Ir a denunciar al profesor, ¿no? Bien, tasas de apalancamiento, 2, ¿no? Miden el grado en que la empresa se ha financiado por medio de la deuda, el leverage. Están incluidas allí la razón de la deuda total, activo total, ¿sí? La rotación de activo total, ¿sí? Que es la tasa que mide la actividad final de la rotación de todos los activos de la empresa, ¿sí? Tengo los números, se los doy en otra oportunidad, ¿correcto? ¿Cuáles son los números buenos y los números malos? Rotación de activos totales, las ventas anuales. Perdón, no me gusta que por un cambio de página yo diga algo que no corresponde. Perdónenme, ¿sí? Entonces hablé de las tasas de apalancamiento y la segunda es el número de veces que se gana el interés. Me parecía inconsistente lo que había dicho luego. Las tasas, el número de veces que se gana el interés es el ingreso bruto sobre los cargos de interés. En cuanto a las tasas de actividad, tenemos la rotación de inventario, ventas sobre inventarios, el periodo promedio de recolección, que es cuentas por cobrar, sobre las ventas por día, que es las ventas anuales dividido 365, la rotación de activo total, ¿sí? Que es rotación de activos totales igual a ventas anuales sobre los activos totales, y tenemos las tasas de rentabilidad, ¿correcto? Que son la tasa de margen de beneficio bruto sobre ventas, los rendimientos sobre activos totales, que básicamente, bueno, ahí podemos tener un vínculo con el número 3 dentro de estas tasas de rentabilidad, que es la tasa de rendimiento sobre el valor neto de la empresa. Rendimiento sobre activos reales puede asociarse con el ROI, Return on Investment, ¿sí? Y ahora la tasa de rendimiento sobre el valor neto de la empresa es la tasa de rentabilidad en términos del valor de la empresa, que es igual al valor presente neto, valor presente descontado, de los flujos de caja nominales esperados, ¿de acuerdo? Decime cuánto tiempo tengo. Bueno, debo decir adiós y muchas gracias, ¿no es así? El doctor Alejandro González Escudero preside Fundecos, ¿sí? Calculamos una serie de órdenes de magnitudes de la macro, y por supuesto yo debo, bueno, el empresario de noble corazón José Lavalle, y conmemoramos a Enrique Yo, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineluctables, ineludibles, insoslayables, inerradicables para la consecución de un fin o un rol social. Espero que hayamos aprendido algo, sobre todo yo. Buenas noches y bendiciones. Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes. Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.